Bienvenidos a esta nueva aventura, a este nuevo sueño, este nuevo caminar, que es de transmitir testimonios a través de las redes sociales, de ver cómo el Señor realmente funciona y cómo realmente hace vida en las personas. Vamos en esta nueva etapa, en este nuevo programa, podemos llamarle así. Me gustaría transmitir como un tipo de entrevistar personas que han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Esta nueva aventura se va a llamar Vidas después de Cristo. Y para empezar, como nuestro primer invitado, nuestra primer vida transformada, que viene a dar su testimonio, nos acompaña de Ciudad Juárez, Chihuahua, el cantautor católico Ariel Escárcega. Ariel, bienvenido. Buenas tardes a todos. Ariel, un gusto saludarte. Antes de empezar, me gustaría empezar con el pie derecho, y si te parece bien, me gustaría, ya veo que tienes la guitarra ahí, me gustaría que empezaras, antes de empezar con la serie de preguntas, que empezaras con una oración y una invocación al Espíritu Santo. Claro que sí. Vamos a disponer nuestro corazón en esta tarde para que el Señor nos utilice y que esta nueva aventura sea de bendición para todas aquellas personas que escuchen estas entrevistas. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, llénanos de tu gracia, de tu presencia. Haz uso de tus 7 sagrados dones. Llénanos siempre con tu amor. Haznos sensibles a tu voz, a tu inspiración. Haznos sensibles a hacer la voluntad de aquel que todo lo puede. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, llénanos de ti, corriente de amor, corriente de gracia, fuente de luz. Ven, Espíritu Santo, purificador, purifica estas intenciones en esta nueva aventura, en estas nuevas entrevistas. Que todo lo que se haga sea para alabanza y gloria de Dios. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo. Que se sienta tu presencia. Envíanos tu Santo Espíritu, que en este lugar descienda y que nos llene de ti, oh Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh ven, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, y llénanos de ti con tu gracia, con tu fuerza, con tu amor. Amén. Amén. Ariel, un gusto que podamos hacer esto. Yo en lo personal tengo ya algún tiempo de conocerte, pero hay mucha gente que a lo mejor te ha escuchado tu nombre, que a lo mejor te ha visto a lo mejor cantar en alguna iglesia, en algún concierto, algún congreso, pero hay gente que quizás no conoce tu testimonio. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿quién es Ariel Escárcega? ¿Dónde nace? ¿Quiénes son sus papás, sus hermanos? ¿Quién es Ariel Escárcega? Bueno, pues Ariel Escárcega es de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Nací en el año de 1973, hace ya casi 47 años, en noviembre de 1973. Pues en una casa papá, mamá, éramos
compuesta una familia por 5 hermanos, de los cuales yo soy el más chico. No soy el único que canta, también mi hermano el mayor también toca guitarra y canta, no tan bonito como yo, ¿verdad? Pero también canta y toca, sí, no lo hace muy bien, verdaderamente. Entonces, pues somos de aquí de Juárez, una familia de 5 hermanos, papá, mamá, muy unidos siempre. Es Ariel Escárcega, muy unidos en nuestra relación de hermanos de sangre, muy, muy unidos, llenos de Dios y todos. Ariel, una anécdota que nos pudieras platicar de tu niñez, de tu papá, no sé si tu papá, sabemos que hace tiempo partió a la casa del padre, una anécdota que recuerdes, que tengas marcada de tu niñez, Ariel. Sabes que a mi padre siempre le gustaba irse al campo. Y aquí en el área donde nosotros vivimos, pues ahorita ya está muy urbanizado todo, ¿verdad? Y aquí creció mucho la ciudad, hay muchas casas, fraccionamientos, todo. Pero en aquellos tiempos, estoy hablando yo creo que en el 78, 76, por ahí, yo tendría algunos 4 o 5 años, porque me llega así el recuerdo muy fugaz. Y ya pues aparte del testimonio de mi madre, andábamos caminando pues en el campo, en el desierto, porque aquí en Juárez, pues ya muchos sabrán, es puro desierto, pero corrían unas vías de un tren de pasajeros, ¿sí? De Ferrocarriles Nacionales de México, y siempre andábamos caminando por allá y llevaban para hacer lonches y todo esto, ¿verdad? Entonces, sándwiches, andábamos jugando en las vías, exactamente donde hacían las vías una curva. Es decir, cuando se veía el tren, cuando venía el tren, ya no lo veías hasta que el tren estaba prácticamente saliendo de la curva y pitaba. Por lo mismo, por esa curvita, porque pasaba mucha gente ahí caminando. Sí. Y andamos jugando ahí en las vías del tren y de repente pitó, no lo esperábamos y pitó y todos salieron corriendo, menos yo, y yo me quedé parado en medio de las vías. Y mi papá, en una reacción de valentía, salió corriendo y me alcanzó a jalar y me rescató de morir atropellado ese día por el tren. Es una de las anécdotas así que más, donde mi papá salvó mi vida, arriesgó la suya para salvar la mía. Amén, amén. Qué bonita experiencia. Ariel, cuéntanos, ¿dónde nace tu amor por la música? Ariel Escárcega ya nace cantando, o el Señor fue un don que el Señor te regaló. ¿Dónde nace ese amor por la música, Ariel Escárcega? Sí, híjole, desde que tengo uso de razón, yo siempre he cantado. Me ponía mi papá en las fiestas, tenía una facilidad, siendo un niño de 4 o 5 años, una facilidad tremenda para aprenderme las canciones. Mi artista favorito del mundo, pues siempre ha sido Vicente Fernández. Y, y yo creo que ahí, y recuerdo también en mi niñez, mi madre le ha gustado siempre cantar. No toca ningún instrumento, pero pues en aquellos tiempos cantaba muy bien, ¿sí? Y mi madre se ponía conmigo, me acuerdo, y me enseñaba canciones. Entonces desde ahí nace esa inquietud por cantar. Venimos, la familia de mi abuelo paterno formaban, los hermanos de él, ¿verdad? Pues ya no los conocimos nosotros, pero tenían un grupo musical donde tocaban en la mandolina, el arpa. Mi abuelo tocaba la armónica. Luego mi hermano mayor un día se compró una guitarra, en ese también sangre de músico, y al estarlo viendo yo a él tocar y cantar y tocar las canciones en ese tiempo, pues de Vicente, porque también él era fan de Vicente Fernández, pues ahí empiezan a hacer mi inquietud por querer aprender, y empecé a tocar la guitarra así muy, muy superficialmente, no me hice así bueno, ¿verdad? Tendría yo como algunos 12, 13 años cuando yo agarraba la guitarra de mi hermano y veía las pisadas ahí en los libros que se llaman cancioneros. Y ahí es donde empiezan a hacer mi inquietud por querer tocar. Todavía no para Dios, pero sí quería tocar la guitarra, ya traía esa inquietud.
Ya de menos empezabas cantando las canciones de Vicente Fernández por ahí. Sí, y quería imitarlo también y todo. Es todo. Oye, ¿cómo vive Ariel su etapa de juventud? ¿Cómo viviste tu juventud? Ya, no sé si tu juventud la viviste ya de la mano con Jesús o cómo vivió Ariel Escárcega su etapa de juventud. Sabes que siempre fuimos, en mi caso, ¿verdad? Pues crecimos siempre bajo la autoridad de nuestros padres. Eh, Éramos muy respetuosos, no éramos así como que mal hablados o que fuéramos respondones con ellos, malcriados. Eh, pero ciertamente que a la edad de 14 años, en el año de 1987, ya hace 33 años, algo así, ¿verdad? Que yo tuve ese encuentro con el Señor, ya teniendo esa afición por querer tocar la guitarra. Me empecé a juntar con unos chavos, ¿verdad? De mi edad, que estaban en el coro de la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, que está aquí a algunas cuadras de mi casa, y pues me invitaron a ser parte del coro, y ya yo con esa inquietud de querer aprender a tocar la guitarra, y les confieso, pues el Señor se vale de todo, ¿verdad? Para hacer algún llamado, y aparte de que quería aprender a tocar la guitarra, pues había una niña del coro que me gustaba, entonces me metí al coro con esas dos intenciones. Nunca pensando en servir a Dios, yo quería aprender a tocar la guitarra y acercarme a la niña que me gustaba. Esa fue mi juventud. El Señor me rescató, yo creo que de muchas cosas, de caer en las drogas, en el alcoholismo, en todo ese tipo de vicios, ¿verdad? Porque sí me llamó desde los 14 años, como les comento, a pertenecer ahí en el coro, ¿verdad? Después ya fue en el grupo pues, parroquial, un grupo de jóvenes. Después pues ya abrieron un grupo de renovación católica en el Espíritu Santo aquí en la capilla, y pues desde alrededor yo creo que como de 1989, perteneciente al grupo de renovación de aquí de Ciudad Juárez. Amén, qué bueno. Qué bueno que desde tu juventud hasta hayas estado de la mano de Dios y siendo llamado a temprana edad, porque la mayoría de las personas hay encuentros tardíos, ¿verdad? Qué bueno que el tuyo, en tu caso, haya sido a una corta edad. Ariel, cuéntanos un poquito de tu familia. ¿A los cuántos años te casas? ¿Con quién te casas? ¿Cuántos son tus hijos? Cuéntanos un poquito de tu núcleo familiar, de ese núcleo que es tu casa. Bueno, pues como ya les decía, ¿verdad? Una familia de 5 hermanos. Todos nos casamos muy chicos. Hoy en día los jóvenes no se quieren casar. Ya hay jóvenes de 28, 30 años que siguen viviendo con sus papás. No, en el caso de nosotros, yo me casé a la edad de 20 años, ¿sí? Ya me quise casar. En aquel tiempo, pues mi novia, que después fue mi esposa, ella tenía 18. Entonces, ya nos casamos cuando teníamos un poquito más de un año de estar ya juntos, cuando nace mi primera hija. De hecho, el día 25 de este mes, ¿verdad? Hace algunos días, el martes de esta semana en curso, mi hija pues ya cumplió 25 años. Ella pues ya también ya se casó, ¿sí? Tengo 3 hijas, ¿verdad? Ella, Jacqueline, de 25, Andrea, de 18, y Mariel, de 11, ¿verdad? Y pues un matrimonio de 25 años fue el que duró mi matrimonio. Feliz, ¿sí? Un matrimonio de Dios, donde yo era el que encabezaba siempre el camino hacia Dios, pero de alguna manera fui jalando siempre a quien fue mi esposa. Sí, Ya ahorita platicaremos más adelante de eso si gustas. más adelante platicamos por qué lo relatas ya en pasado, en fue tu esposa, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esa experiencia el del momento que tú tuviste tu encuentro personal con Jesús. Ya nos platicaste que fue a los 14 años, ya nos platicaste que desde pequeño, desde joven, pertenece a la renovación carismática,
pero ¿cómo fue eso que le pasó a San Pablo? ¿Verdad? Como dice el dicho, que cuando te caíste del caballo, ¿verdad? ¿Cómo fue ese encuentro personal con Dios? Híjole, me acuerdo aquel curso de evangelización hermoso, sí, donde yo por primera vez me hablaron del amor de Dios, donde por primera vez escuché que era lo que me apartaba de ese amor de Dios, que era el pecado. Me acuerdo de algunos de los que predicaron, que a la fecha, pues ya nos hicimos también amigos, ¿sí? Fue un encuentro muy bonito. Yo me acuerdo que yo lloraba mucho, ¿sí? El Señor me sanó de un trauma que yo tenía con respecto a mi nombre, porque acá en México hay un jabón para lavar ropa que se llama Ariel. Sí, Entonces, pues siempre me de jabón y jabón y jabón. Entonces, cuando el Señor, cuando ahí me decían que Dios me amaba tanto y que el Señor me estaba llamando por mi nombre, el Señor me sanó esa parte de mí, porque yo hasta me cambiaba el nombre, ¿verdad? Ha sido un encuentro del cual, ¿cómo créanme te que yo me puedo ponías? arrepentir. ¿Qué nombre me ponían? ¿Qué nombre te ponías? No, te cambiabas el nombre. Me ponía Alejandro. Me ponía Fernández. el nombre de Alejandro. Ahí estás, que a veces iba yo por la calle y me gritaban Alex. Pues ni cuenta, se me olvidaba que me llamaba Alex. Sí, pero o sea, fue un encuentro hermoso. Fue en la parroquia de Todos los Santos, de aquí de Ciudad Juárez. Este, yo creo que, fíjate, ha sido algo tan hermoso, que de aquella generación que fuimos todos los del coro, la coordinadora del coro nos unía mucho y éramos un grupo muy unido de amigos en el coro. Entonces, ella fue la que nos invitó, que nos dijo, hay este retiro, hay este curso, vamos a vivirlo, vamos a ver qué está pasando antes de que iniciara renovación en nuestra comunidad. Y fuimos todos los del coro a vivir este encuentro, y fue un encuentro muy bonito, fue un encuentro muy lleno de Dios, fue un encuentro en el cual yo me puedo arrepentir de haber hecho muchas cosas, sí, pero menos de haberle dicho a Dios que sí, porque el llamado de Dios llega en su momento y llega en su tiempo, y a todos nos llega, a unos antes, a otros después. Por alguna razón, el Señor me quiso a mí llamar a servirle desde muy temprana edad, pero nunca es tarde, ¿verdad? Para tener ese encuentro, pero yo sí los invito a que se dejen seducir. De hecho, la lectura de hoy del profeta Jeremías, la primera lectura es, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir por ti, ¿verdad? Amén. Entonces, fue algo que a mí me marcó mucho. Les comentaba, ¿verdad? De todos los del coro, éramos como 12 personas las que estábamos en el coro. Yo soy el único que sigue en el camino de Dios. Bendito sea Algunos ya Dios. fallecieron, pero yo soy el único que sigue en el camino de Dios. Amén. Oye, Ariel, y después de tu encuentro personal con el Señor, ¿todo ha sido bonito? ¿Todo ha sido miel sobre hojuelas? ¿O has tenido también esos momentos de querer aventar la toalla, esos momentos de desánimo, esos momentos de querer quitar la mano del arado, como dice el Evangelio? ¿Has tenido esos momentos, Ariel? ¿O todo ha sido una sola línea? No, claro que no todo ha sido, como dices tú, miel sobre hojuelas, ¿verdad? Siempre hay momentos difíciles. Inclusive en la palabra de Dios dice, lo llevaré al desierto para ver qué es lo que hay en su corazón. Sí, en la palabra de Dios nunca he predicado yo mucho esto, nunca vas a encontrar un versículo donde diga, ni un solo versículo vas a encontrar en toda la palabra de Dios, donde diga que si tú le sigues, si le sirves con fidelidad, amor y entrega, nunca vas a sufrir. Al contrario, dice que por andar sirviendo, sí, vas a sufrir. Vas a De ser hecho, probado. hoy, hablando ahorita de la primera lectura de Jeremías, hoy el Evangelio dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Sí. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde todo? Si pierde la vida, dice. Entonces, claro que no es miel sobre hojuelas. Lo que sí dice en la palabra de Dios, Carlos, y hermanos que nos están escuchando, es que si tú permaneces fiel, Señor siempre va a permanecer fiel. Amén. Lo que sí dice es que en los momentos de dolor
de sufrimiento, de angustia, de tempestad, el Señor siempre te va a sostener. La esencia de la palabra de Dios es el amor y la fidelidad de Dios hacia sus hijos, que somos nosotros. Esa es la esencia de la palabra de Dios. Entonces, Amén, amén. no es todo miel sobre hojuelas. He querido aventar la toalla 2 que 3 veces. Hubo un tiempo que fue cuando me casé, que sí me alejé por completo de las cosas de Dios y me fui al mundo, ¿sí? Pero fue un tiempo de alrededor de 3 años nada más, donde interrumpí esa etapa de encuentro con Dios. Por eso les digo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, hemos fallado, seguimos siendo más pecadores que antes, yo creo, ¿sí? Pero siempre en la lucha, manteniéndonos firmes en la presencia de Dios. Amén, amén. Oye, Ariel, yo por conocerte, yo sé, en la confianza que nos tenemos, sé que has salido adelante de batallas, de pruebas muy duras. Una de ellas, yo recuerdo, fue la partida de tu hermano. Recuérdame el nombre porque no recuerdo el nombre de tu hermano. Miguel. De tu hermano Miguel Miguel. Escárcega. Miguel Escárcega. Fue una prueba dura para ti. Yo me acuerdo, aunque tú estando en Juárez y yo de este lado, tuve la oportunidad de vivirlo y de estar al tanto de lo que estaba pasando. Cuéntanos un poco cómo viviste esa experiencia, esa partida de tu hermano Miguel, que también era predicador católico de la Renovación ahí en Juárez. Híjole, fue un 13 de enero del 2019, o sea, el año pasado, muy reciente, donde nos avisan por la noche, era un domingo, ya para amanecer lunes, se puso mal, se desvaneció en el baño de su casa, lo llevamos al hospital, se llevó al hospital, nos dijeron así, a grandes rasgos les platico, ¿verdad? Nos dijeron que le había dado un aneurisma, es un derrame cerebral, se le reventó una de las venas principales del cerebro, de la nada, ¿sí? Él estaba bien y de repente le pasó eso. Por el ministerio que él ejercía de la predicación y era muy conocido, no nada más aquí en Ciudad Juárez, sino en algunas diócesis del estado también, ¿verdad? En Chihuahua, en Cuauhtémoc, en Casas Grandes, ¿verdad? Era muy conocido mi hermano y muy querido también. Empezamos a pedir oración por él, mucha oración, mucha oración. Me atrevo a decir, hermanos, que éramos miles de personas las que estábamos orando por él. E inclusive hubo gente que decía que nunca había visto una red de oración. Dice, esto ya no fue una cadena, dice, esto ya fue una red de oración, porque mucha gente que por el ministerio que ejercemos me conoce a mí, lo conoce a él, nos conocían a los dos, se lo fueron pasando sus contactos. Entonces a través de ti, hermanos, estaban pidiendo, a través de ti, Carlos, ¿verdad? Estaban pidiendo en Nicaragua, en República Dominicana, a través de una hermana también de comunidad, la hermana Alma Bueno, en Ecuador, a través de una hermana que se fue a vivir a Corea. En Corea estaban pidiendo por la salud de mi hermano, un grupo de renovación de allá. Entonces éramos muchos en Estados Unidos, ¿verdad? Mucha gente que empezó a orar, y el desenlace fue la muerte de mi hermano. 10 días después, el 24 de enero del 2019, fallece mi hermano. Y entras en crisis, porque el Señor en ese lapso de oración, de 10 días intensos de oración, de Eucaristía, del Santísimo, de estarle pidiendo con toda la fe y con todo nuestro amor hacia el Señor, pues el Señor decide llevarse a mi hermano a su presencia y llamarlo a la edad de 48 años. Y entras en crisis, porque yo sí le decía al Señor, Señor, pues tú dices en tu palabra que cuando 2 o 3 se reúnen, se ponen de acuerdo para pedir algo, se nos concederá. Y yo le decía al Señor, Señor, no éramos 2 ni 3, me atrevo a decirte que éramos miles, entonces ¿dónde está tu promesa? Pero a la vez el mismo Señor, así como yo lo estaba como atacando, vamos a decir así, ¿verdad? O abordando al Señor con su palabra, cuestionando. El Señor ahí en ese mismo instante a sus pies en el Santísimo, me decía, tus caminos
no son mis caminos. No busques a tu vida razón. Entonces en ese momento yo entendí, hermanos, que la voluntad de Dios es un plan perfecto de amor hacia nosotros, por más que nos duela y por más que en ese momento no encontremos una razón o un motivo por el cual a veces tanto sufrimiento, ¿verdad? Y me daba una lectura en el Salmo 91, donde dice, el que habita a la sombra del Altísimo. Sí, el Salmo 91 así empieza, pero morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente, pero termina diciendo, lo bendeciré porque se aferró a mí, pues conoce mi nombre. Me llamaré y le responderé. Ahí de eso, yo dije, entonces, Señor, ante esta manifestación de tu amor, en este momento de dolor para mí, yo me aferro a tu nombre. Y entendí que la mayor alegría es sufrir a los pies de Jesús. Amén, amén. Ariel, supe por ahí, ¿verdad? Que en esos momentos, algo que a mí me llamaba mucho la atención, cómo se vive, la pérdida de un ser querido de la mano de Dios, se vive diferente a las personas que no están, de la mano de Dios. Yo pude ver por Facebook, porque transmitieron cuando el día de su funeral, en vez de haber llanto y lágrimas, hubo una asamblea carismática de oración ¿cómo le llaman? Fue en el building funerario, en la funeraria. Hubo una asamblea de oración y la gente alababa, danzaba al Señor. Incluso yo pude ver cómo su esposa, estaba alabando y bendiciendo al Señor en ese momento. ¿Y qué sentías tú? Porque también ahí en esa transmisión yo pude ver que a ti te tocó dirigir los cantos, al hermano Lalo, en paz descanse, la animación, y, y a ti te tocó predicar el día del funeral de tu hermano. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿qué valor? ¿Cómo tuviste la fuerza, el valor para ver a tu hermano tendido y aún así poder no solo animar, no solo cantar, sino compartir la palabra de Dios en ese momento? O sea, de que el evangelio se hiciera vida diciendo, prediquen, compartan de mí a tiempo y a destiempo. ¿Qué fue tu experiencia en ese funeral, Ariel? Híjole, pues verdaderamente no es para nada fácil, ¿sí? Pero también los que creemos y los que tenemos fe en la resurrección, sabemos que nuestros seres queridos, por muy doloroso que sea para nosotros, pues entran a un lugar mejor. ¿Qué mejor que estar a los pies de aquel que él siempre predicó? Estar a los pies de aquel que él tanto amó, ¿sí? Y yo recuerdo que en ese momento yo no preparé nada, yo no dije, hablé de su testimonio, de su conversión, ¿sí? Pero todo lo fui en ese momento el Espíritu Santo, que es el que te hace hablar, es el que te da la fuerza para hablar. Hay gente que me dice, yo no sé cómo le haces. Yo decía, es que este es el poder y la obra del Espíritu Santo. ¿Me duele? Claro que sí. Pero en ese momento era necesario compartirles a los hermanos la palabra de Dios para que vean que en los momentos de dolor el Señor siempre se manifiesta. ¿Sí? Entonces, de la parte que yo les hablaba a ellos y que en ese momento el Señor me iluminó porque, como te digo, yo no había preparado nada, yo nada más empecé a hablar y el Espíritu Santo me fue dando ahí las palabras. Yo le decía a la gente, imagínate, yo le decía a la gente, traiga a su mente a su santo favorito. El santo favorito de mi hermano era San Pablo. Entonces yo les decía, imagínense a mi hermano caminando por el cielo con San Pablo por las calles del cielo dándole un tour. Y San Pablo diciéndole, mira Miguel, ella es María. Mira Miguel, él es San José. Mira Miguel, acá está Pedro. Bueno, a Pedro ya lo había visto ahí en la entrada. Mira, él es Juan, Santiago, Andrés. ¿Ves? O sea, todos, o sea, San Agustín, con todos aquellos santos y santas de Dios que nosotros veneramos en los altares, ir conociendo, yo me imaginaba la cara de felicidad de mi hermano al momento de ver a Jesús, al momento de ver a la Virgen María, de quien tanto amó, de quien tanto predicó.
para mí ese era un gozo enorme que a la fecha, a la postre, me sigue emocionando nada más de pensar en eso y que yo veía los rostros de las personas, cómo fueron cambiando de tristeza en alegría y cómo hasta en ese momento se les antojaba morirse con tal de tener ese encuentro con aquellos santos y santas de Dios. Amén. Eso es predicar con la fe y la esperanza en la resurrección, porque no podemos vivir, dice San Pablo, como los que no tienen esperanza. Sabemos que hay una vida nueva a los pies de Jesús y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este caminar, ganarnos el cielo desde aquí. Amén. Bendito sea Dios. En los últimos años, has tenido, fuertes pruebas. En lo personal, yo les digo que Ariel para mí, es un ejemplo a seguir. Es un guerrero. El Gracias. Señor lo ha pasado por el fuego varias veces. Y a veces ahí es donde entra, al ver yo a Ariel, que lo conozco, entra el dicho que dicen, ¿verdad? O el dilacho popular que dice que si Jesús así trata a sus amigos, por eso tiene tan pocos, ¿verdad? Tan En los poquitos, últimos decía Santa años, Teresa. sí, ¿verdad? En los últimos años, o el año pasado, un año muy pesado para ti, ¿verdad? Un año eh, muy doloroso. Pasa lo de Miguel, al poco tiempo, tu esposa, que ahorita te voy a dejar que tú lo compartas, estaba pasando por un proceso de cáncer. ¿Cuántos años? De 2 años de cáncer, Ariel. Y si no me equivoco, a los pocos meses, también parte a la casa del Padre. Tu esposa, Vero, ¿verdad? En lo personal, una gran persona. Yo tuve la oportunidad de conocerla, ella estuvo aquí en su casa. Cuéntanos un poquito de eso, cómo viste el proceso de Vero, cómo pudiste ver. Yo sé que de Vero nos haría falta 2, 3 entrevistas para compartir todo lo que yo sé, ¿verdad? Y por eso a mí me llamó la atención. Yo quiero que la gente sepa cómo tú pudiste caminar de la mano de Dios en esos tiempos de batalla. Cuéntanos un poquito el proceso de Vero y su partida. Sí, pues como bien decías tú, ¿verdad? En el año 2017, si mal no recuerdo, pues le detectan cáncer de mama. Es una noticia que pues a nadie se le desea, te simbra de pies a cabeza porque pues cáncer lo asocias inmediatamente con la muerte. Y conforme le fueron haciendo los estudios y todo esto, pues nos dimos cuenta de que ya estaba en una etapa algo avanzada, ¿verdad? Estaba en etapa 3, su cáncer. Se empezó a atender sus quimios, todo estuvo muy bien. Le hicieron su mastectomía, es decir, pues le quitaron un pecho, unos ganglios también de ese lado que ya estaban infectados. El cirujano nos dijo que todo estaba bien, que le había quitado todo, que ya no tenía, inclusive nos llegó a decir que ya no tenía cáncer, ¿verdad? Porque ya se lo habían quitado. Pues todo era, ahora sí como decías tú hace rato, ¿verdad? Como miel sobre hojuelas, siempre con la zozobra y con el temor, con el miedo, ¿verdad? Pero en realidad, pues en todo ese tiempo estuvo bien. Inclusive estaban a punto de darla de alta y empezar a tener sus revisiones cada año, ¿verdad? Pero el año pasado, eh, a raíz de, esto fue yo creo que como para estas fechas del año pasado, se empezó a hacer mal, le dolía mucho la espalda y no se quitaba, inclusive su oncóloga dijo que ya no sabía darle porque pastillas que le estaba dando para el dolor eran muy fuertes, para es muy fuerte y ni con esas se le quitaba. Entonces, estoy platicando todo esto, ¿verdad? Pues todo el proceso de las quimios, se le cayó su pelo, inclusive en el hospital, en el Segura, en el IMSS, donde ella estaba atendiendo, tocó así una panita donde terminó sus quimios y donde pues estaba prácticamente sana. Viene lo que les digo, esta parte que empieza a sentir sus dolores en la espalda. Fuimos porque en septiembre, en agosto del año pasado, hace un año, estábamos cumpliendo 25 años de matrimonio
y fuimos a darle gracias a Dios a la Basílica de Guadalupe en familia. Fuimos ella, dos de mis hijas, mi madre y la mamá de ella, ¿verdad? Fuimos a México, anduvimos muy bien. Se había estado tomando un tratamiento que una doctora le había recomendado, porque le detectó que traía un problema en el hígado. Ese tratamiento le rindió bastante, le ayudó bastante para que allá en México pues anduviéramos caminando mucho, mucho, ¿verdad? Porque pues anduvimos en toda la basílica todo un día, conocimos todo. De ahí, de la basílica, todavía nos fuimos a un museo, al Museo de Cera. Al siguiente día fuimos a Garibaldi, anduvimos caminando en el Zócalo, fue para el 16 de septiembre, entonces estaba todo adornado muy bonito ahí en la Ciudad de México. Pero cuando ya regresamos, ya no aguantaba otra vez el dolor que traía en la espalda. Regresamos un martes, 17 de septiembre, recuerdo. El miércoles 18 se fue al seguro, porque la doctora que le había dado este tratamiento por una semana le pidió que se hiciera un ultrasonido. Y pues ya ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues la internan, ¿sí? Y pues los primeros días fueron de estudios, pero una semana, yo creo que sería más o menos como por ahí del 28-29 de septiembre, que le hicieron un estudio y le detectaron que ella traía cáncer. El cáncer le había salido ya en los conductos biliares, en el estómago. El doctor desde ese momento me dijo que, pues, que era ya un cáncer terminal, ¿sí? Que ya no se podía hacer nada, que inclusive ni siquiera era un tumor que era inoperable, estaba alojado en una parte donde no se podía operar, no se podía hacer absolutamente nada. Ya estaba muy grande el tumor. Y, y pues fue batallando a raíz de esa endoscopía que le hicieron, o CEPRE se llama, nombre más correcto, CEPRE. Pues un día, esta tarde se sintió pues cansada, mal, y luego el siguiente día más débil, y luego el siguiente día ya domingo más débil, el lunes más débil, batallando para hablar, el martes más débil y batallando más para hablar, para el miércoles ya no se podía levantar, ya no podía, casi era nula su comunicación. Sí, el jueves de mañana el doctor dijo que ya no podían hacer nada. Jueves 3 de octubre y el día 4, por ahí de las 9 de la mañana, 4 de octubre del año pasado, ya va a ser casi un año, pues fallece, ¿verdad? Se la lleva ese cáncer. Es doloroso, es difícil, porque no sabía yo qué iba a hacer ahora, que iba a hacerme cargo de mis hijas yo solo, mis hijas de 18 y de 11 años. Y sí, sí es muy difícil, pero nunca, aun en los momentos de dolor, nunca he dejado de doblar mis rodillas ante la presencia de Dios. Decía el Papa San Juan Pablo II, si pones todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Entonces, el Señor me ha fortalecido, el Señor es mi fuerza, es mi escudo, es mi fuente de alegría, me lo dijo en un momento de oración profunda, después de los funerales de quien fue mi esposa. Después de sus funerales, postrado yo ante el Señor, tengo la bendición de trabajar en la parroquia en la cual estoy sirviendo actualmente, entonces, pues todos los días en la mañana es postrarme ante el Señor, ¿verdad? Y en ese momento el Señor me daba una lectura en el libro de Isaías, en el capítulo 12, donde dice: el Señor es mi fuerza, es mi fuente de alegría, Él es mi salvación. Entonces, por eso les digo, ¿verdad? Que ante los problemas difíciles, siempre vamos a ver la providencia de Dios, siempre. Dios no es un Dios que abandone a sus hijos. Dios no me llamó a mí, ni te ha llamado a ti, ni a nadie, para permitirnos pasar por algunas pruebas, por momentos de desierto. Y en el momento difícil y más duro de la batalla, soltarnos y estrellarnos contra el piso. Dios no nos llamó a eso. Dios no es un Dios que diga: ay, mis hijos, ay, mi hijo Carlos, ¿cómo te amo? Ven para darte cuello, ¿verdad? Ven para hacerte sufrir. Así como nosotros no hacemos eso con nuestros hijos. Yo no sería capaz de decirle a una de mis hijas: ay, mi hija, ¿cómo la amo? Venga para ahorcarla. Porque te amo mucho. Dios tampoco. Entonces, yo he sentido cómo Dios me ha fortalecido y me ha sostenido. Y hoy en día, hermanos, me siento totalmente bendecido por Dios, con mis hijas, con mis amigos, en la comunidad.
y en todos los ámbitos. Entonces, ánimo. Amén. Parece que Dios a veces se va, pero no se va. Pareciera, ¿verdad? Oírte hablar así, son palabras de ánimo para la comunidad, para la gente en fe. Esperemos que muchas personas vean esta entrevista. Yo rápidamente les quiero platicar algo, ya cuando andamos cortos de tiempo, pero rápidamente quiero platicarles una anécdota que yo viví con Ariel. Yo me acuerdo que una semana, yo decía que tenía una semana terrible porque se me había descompuesto mi estufa, mi lavadora y mi camioneta. Se me había descompuesto las tres cosas al mismo tiempo. Y yo, un viernes que vengo de regreso con el mecánico, me entra una llamada de Ariel, que iban a operar a su esposa. Entonces, yo venía molesto por la semana que yo decía que había sido mala. Y cuando empiezo a hablar con Ariel de una manera feliz, de una manera contento, porque necesitabas, no sé si 80,000 o 90,000 pesos, no recuerdo la cifra, necesitabas una cantidad fuerte de dinero y en una semana tú habías reunido esa cantidad de dinero. Yo recuerdo que yo venía molesto y en ese momento él no se dio cuenta, pero se me empezaron a rodar las lágrimas al darme cuenta que decir, lo mío es una estufa y una lavadora y una troca, es material, o sea, lo de él es su esposa. Y él me decía, carnal, he visto la mano de Dios poderosa, necesitaba, no recuerdo la cantidad, y 40,000 pesos, eran 40,000 pesos. 40,000 pesos, en México 40,000 pesos, para los que viven en México, saben lo difícil que es conseguir 40,000 pesos. Y él con una alegría me decía, carnal, pero mira, pasó esto y esto y esto, y ya tengo el dinero y ya tenemos la fecha. Creo que en el seguro social allá es muy difícil, de que duran incluso meses para una operación. Y él decía, la operan el próximo miércoles o próximo lunes. Recuerdo la hora era a las 3 de la tarde, que yo te decía que era la hora de la misericordia, ¿verdad? Eso me hizo a mí agarrar la onda, de decir, yo me clavo en las cosas pequeñas, y cómo él ve a Dios en todas partes, y aún en la prueba, en la tormenta, yo nunca te miré en el proceso del cáncer, yo nunca te miré, como dice, con la cara caída. La única vez que yo te miré triste fue cuando te dieron la noticia que ya que le quedaban 2 o 3 días de vida a Vero. Pero todo el proceso, yo quiero darle gracias a Dios por eso, y darle gracias a Dios por ti, porque yo siempre te vi con la sonrisa que te caracteriza. Los que te conocemos sabemos que siempre es alegre, y aún en esos momentos difíciles, ahorita a Ariel se le olvidó, ¿verdad? Por ahí se pasó. Cuando Miguel estaba en terapia intensiva, Ariel tenía un retiro aquí con nosotros en la parroquia. Él no sabía si venir o no venir. Y él aún así, en fe, él y la hermana Alma Bueno, que me gustaría también tenerla aquí algún día, estuvieron aquí dando testimonio del poder de Dios. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios por caminar aún en medio de la tormenta, Ariel. Ahora, ya para terminar, Ariel, ¿cómo has vivido? Estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos difíciles. ¿Cómo has vivido la pandemia, la enfermedad conocida como el COVID-19? ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Te ha topado, te ha pegado en alguna persona, un ser querido? ¿Cómo lo has vivido? Pues sí, mira, desafortunadamente sí nos ha pegado, ¿eh? Con la muerte, hace rato lo mencionaste, mi hermano amigo, mi mejor amigo, ¿verdad? Al igual que tú, ¿verdad? De mis mejores amigos, pues mi buen Lalo falleció, ¿verdad? Después de haber animado esa asamblea en el funeral de mi hermano. Un año después fallece Lalo a causa del COVID. Pero hay situaciones, hermanos, que no podemos controlar y que es necesario y que no podemos hacer absolutamente nada para remediarlo. Tal es el caso de la muerte.
aquí la situación, ante las situaciones que no puedes controlar, es aceptar la realidad de las cosas. Nadie pidió vivir en un tiempo de pandemia, nadie pidió vivir esto, pero no podemos vivir con miedo. Satanás es lo que quiere, que vivas con miedo, porque sabe que con el miedo te va a paralizar, inclusive en todo, en tu oración, en tu encuentro con Dios. Satanás te va a paralizar. Yo conozco gente de fe que están cayendo en depresión y en ansiedad porque tienen miedo de salir. Yo vivo, claro, me cuido, me desinfecto, todas las medidas precautorias, todas, ¿sí? Pero no dejo de hacer mi vida lo más normal posible, porque no puedes, o sea, es difícil, ¿verdad? Estar con mis hijas en el duelo de la pérdida de su mamá, y todavía estar en este tiempo de encierro, pues ha sido difícil, pero no debemos de vivir con miedo. En el programa El Chavo del Ocho, cuando le daba miedo, le daba la garrotera, ¿sí? Sí. Entonces es importante vencer el miedo para que no te dé la garrotera espiritual. Al Chavo del Ocho lo reactivaban con un salpicón de agua. Entonces, en los momentos de miedo es pedirle al Espíritu Santo que no te dé nada más un salpicón, sino que te empape con el río del agua de su amor, para que fuera los miedos y fuera el temor, ¿verdad? Algo así bien rápido quiero comentar, no sé si alcance. Cuando estábamos en los funerales de mi esposa, pues yo volví a predicar como lo hice en tiempo de mi hermano, y volví a compartir la palabra de Dios, y también el templo estaba lleno. Y hace algunos meses, un par de meses yo creo, me habló una señora que estuvo de ahí de la comunidad, que estuvo presente en el momento en que yo predicaba, y me decía, qué bárbaro, dice, yo fui a darle consuelo, yo fui a consolarlo por lo que estaba pasando en ese momento, dice, pero salí consolada de ahí, y le confieso, Ariel, dice, que mi esposo, el güero, le dice ella, que el güero ya me caía gordo, Ariel. Bendito sea. Dice que mi esposo, le mando un saludo a la señora Hilda allá en la balconía, ¿verdad? Que mi esposo ya me caía gordo, me dice, pero cuando yo lo escuché ahí a usted hablar, me dice, si viera, me di cuenta cuánto lo amo. Cuánto lo amo, dice mi esposo. O sea, yo ya estábamos entrando en un proceso así como de ya no soportarnos. Pero cuando yo le escuché predicar a usted en ese momento, dice, yo salí de ahí dándole gracias a Dios por el esposo que tengo, porque es una gran persona, me dijo. Sí. Y llegué diciéndole a mi esposo cuánto lo amo. Bonito que en los momentos hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Y decía San Pablo, ahí de mí, si no anuncio el evangelio, ¿verdad? Entonces, ánimo, hermanos, ánimo, pase lo que pase, evangelizar a tiempo y a destiempo. Amén, amén. Gracias, Ariel. Estamos llegando ya al final de esta entrevista en fe. Ahorita, antes de la entrevista, platicábamos Ariel y yo y decíamos, ¿y qué tal que nadie la ve? O, bueno, vamos en fe que esto es de Dios y que va a servir para que muchas personas que quizás están pasando por lo que tú has pasado, o muchas personas están en miedo por la pandemia, o no sé, pero yo sé que este mensaje es para alguien. Alguien va a reaccionar después de que escuche tu testimonio, Ariel. ¿Estás abierto, Ariel, a alguna invitación, si alguna parroquia te invitara a dar tu testimonio en vivo, a dar tu prédica, a compartir tus cantos? ¿Estás dispuesto a una invitación, Ariel? Sí, claro que sí, ¿verdad? Pues ese es el ministerio que Dios nos ha dado, el cantar, predicar. Ya tenemos, gracias a Dios, pues 9 discos grabados con más de 100 cantos, pues que el Señor me ha regalado a mí en momentos de testimonio. Van a conocer mi vida a través de los cantos, de muchos cantos. Pero claro que sí, ¿verdad? Para donde el Señor me apunte, para allá me voy, ¿verdad? Si el Señor me manda a predicar a China, pues entonces vamos y predicamos a China, ¿verdad? A donde el Señor me quiera mandar, ¿verdad? Pues yo estoy disponible, sobre todo para Dios, para nada. Y lo que y Carlos, que me conoce, sabe que nunca es de andarme promocionando, ni de andarme dando autopromoción yo solo. Todo lo que el Señor me ha querido regalar es porque el Señor me lo ha querido dar. Es porque Él, o sea, no es porque yo me afane. Hay muchos hermanos, ¿verdad?, que se afanan por conseguir las cosas, y si no las consiguen no son felices.
Yo soy feliz, las tenga o no las tenga. Tengo a Dios y eso me basta. Eso me basta. Entonces, pues tenemos un canal de YouTube, ¿verdad? Estamos como Ariel Escárcega, así me encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Messenger, YouTube, como Ariel Escárcega, y ahí hemos estado subiendo testimonios, reflexiones, cantos de los que el Señor me ha regalado. Entonces, pues los invito a que se suscriban y que a su vez ustedes compartan todos estos videos que son de evangelización y que en algún momento a alguien le van a ayudar. De eso estoy seguro, y todo es para la gloria y honra de Dios. Amén, amén. Ariel, pues muchas gracias. No sé si me Gracias a permitas ti. ahí publicar tu número de teléfono. Estoy seguro que hay gente que quiere tenerte en tu parroquia y hay gente que no te conoce. Yo estoy seguro, desde que hace tiempo que yo tenía esta idea de compartir testimonios de personas que han tenido un encuentro personal con Dios, desde ese momento yo estaba seguro que tú eras una persona que tenía mucho que contarle a la gente. Gracias. Entonces, Dios te bendiga, muchas gracias y esperemos verte pronto. Ahorita está cerrada la frontera, pero esperemos que pronto pase esto y podamos darnos un fuerte abrazo. Dios te bendiga, y si gustas, nos despedimos con uno de tus cantos y Claro que sí. nos volvemos a ver pronto. Bueno, pues este canto se llama En un momento de oración, donde yo le decía al Señor que yo le quería servir toda mi vida hasta mi último aliento. Entonces, así se llama este canto, hasta mi último aliento, cual pues yo los invito a ustedes, hermanos servidores, que el llamado de Dios, les digo que ese llamado de Dios es para siempre. No tiene fecha de caducidad, no se vence. El Señor no se arrepiente de haberte llamado, así seas el más pecador de todos los servidores del mundo mundial. Sí, es tanto lo que tengo que agradecerte, que no puedo quedarme callado por todo lo que tú me has dado, y hoy vengo ante ti para ofrecerme. No tengo más que mi vida para entregarte, por eso hoy vengo ante ti a postrarme, a tu presencia a arrodillarme y decirte que solo quiero ser de ti, que hasta mi último aliento yo te quiero alabar, hasta mi último aliento. Quiero para ti cantar y al final de mi vida de tu presencia poder gozar, hasta mi último aliento. Yo te quiero alabar hasta mi último aliento. Quiero para ti cantar y al final de mi vida de tu presencia poder gozar toda la eternidad. Le pedimos al Señor que nos dé la fuerza para servirle, para estar ante su presencia día con día hasta mi último aliento. Gracias. Amén, hasta luego. Dios te bendiga, Ariel.